Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la necesidad de las confesiones de fe. La necesidad de las confesiones de fe. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante y tan necesario en esta época donde hay tanto inventor de doctrina y de dogmas de hombres y de mentiras para engañar, para explotar a la comunidad. Es muy importante este tema, la necesidad de las confesiones de fe. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Buscamos la palabra de Dios, busca tu Biblia, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. En esta noche, hermanos, nosotros queremos discutir un tema basándonos en un artículo que fue publicado para el 2013 de la revista de nuestra denominación New Horizon, Nuevos Horizontes, y que se titula ¿Por qué los cristianos necesitan confesiones? Hay mucha gente, ¿verdad? Muchas iglesias que afirman diciendo que ellos no tienen confesiones y solamente tienen la Biblia. Y otros pues dicen, no, nosotros somos una iglesia confesional. Aquellos que, ¿verdad?, argumentan que no tienen ningún credo, sino Cristo, solamente Cristo, y ningún libro, sino la Biblia, son por lo general, nos dice un autor, lo que tratan es proteger, ¿verdad?, para ellos algo importante y bíblico, la autoridad suprema de las Escrituras. Pero lamentablemente cuando usted deja de escribir, poner en papel, en blanco y negro, lo que cree su iglesia, lo que interpreta su denominación de la Escritura, estamos abriendo la puerta a diferentes vientos, ¿verdad?, y movimientos religiosos que pueden introducirse en cada congregación. Los versículos que leímos, que leyó el hermano Ángel en esta noche, Pablo dice, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Estas son las instrucciones. Y después que da esas instrucciones, nos habla de una confesión de fe pequeña que otros comentaristas, intérpretes de la Escritura, creen que era un himno antiguo de la iglesia, y a mí no me queda tampoco la menor duda. Pero ese himno antiguo, esa declaración, recoge una confesión de fe, una forma de la cual, en forma concisa, valga la redundancia, manifiesta lo que cree la iglesia, y ha sido parte de la historia de la iglesia plasmar lo que cree y lo que enseña. Por lo tanto, es necesario que los creyentes tengan confesiones. Es necesario que sepamos la importancia de las confesiones. Una de las características que tienen las confesiones y que nos ayudan las confesiones de fe es que delimitan el poder de la iglesia. En la historia de la Reforma hay varias confesiones, ¿verdad?, que nos puede mencionar aquí el hermano Ángel. Sí, de hecho. Varias confesiones. Aquí hay una
entre ellas los 67 artículos de los reformadores suizos por Ulrico Zwinglio en 1523. Hay otras como la nuestra, la Confesión de Fe de Westminster, que tiene también catecismo mayor y menor. Y de hecho, esa tiene cierta importancia, o sea, tiene una importancia increíble porque establece como la base la Biblia. Y para cada postulado que ella tiene, cada postulado es respaldado por un versículo bíblico. Así mismo. Y eso es una gran característica. En adición de que uno de los factores o de lo que impulsa a crear es porque tiene un valor didáctico. Exacto. De enseñanza. Por eso es que vemos en la Escritura pequeñas confesiones, ¿verdad? ¿Cómo no? Si usted va a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 en adelante, la busco por aquí. Usted va a ver otra confesión que el hermano Ángel va a estar buscándolo. Pero como dije, una de las primeras características es que la confesión delimita el poder de la iglesia. ¿Y qué queremos decir con eso? Cuando la iglesia menciona diferentes doctrinas en particular y cómo deben comportarse los líderes, o sea, los oficiales de la iglesia, ancianos y diáconos, cuando está plasmado, esto delimita el poder de esos oficiales, que no se enseñoreen sobre la grey, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, sino que establezcan unas bases donde el anciano, el diácono, el pastor, el anciano maestro, sepa conducirse con los hermanos y tenga unas líneas, como dicen las confesiones de fe, pero al mismo tiempo las confesiones de fe limitan el poder para que no se invada la conciencia del creyente. Amén. Y eso es muy importante, hermano. Porque si alguien, como dice aquí el autor, se quiere vestir de color amarillo brillante, un ejemplo, y él pone ese ejemplo bastante drástico, y llamativo, o decide convertirse en vegetariano, por ejemplo, la iglesia, los ancianos o la junta no puede intervenir en eso, hermano. Porque eso es parte de la conciencia del creyente. Posiblemente usted le pueda aconsejar, caramba, ese colorcito pues afecta la vista de los hermanos. O posiblemente usted le pregunte, caramba, tú puedes vivir sin carne, ¿verdad? Pero eso en última instancia es parte de la conciencia del creyente. Y cuando una confesión de fe está escrita, ¿verdad? Y cuando un creyente hace fidelidad a esa confesión de fe, vive con la tranquilidad que los que están al frente no van a estar pajareando e inventando para cambiar, porque como no está escrito, para cambiar para su beneficio y para sus intereses personales. El versículo que estás pidiendo era Filipenses 2 del 5 al 11. Lo vamos a leer ya mismito. Okay. Ahí vamos a ver otra confesión de fe. O sea, parte de la vida de la iglesia siempre ha sido plasmar lo que cree. La iglesia entra en una reflexión y ayuda a una reflexión. Y al mismo tiempo, si alguien quiere negar una doctrina que está clara en la confesión de fe, pues puede ser confrontado por los ancianos, por los que gobiernan la iglesia, ¿verdad? Así como dije que delimitaba el poder, al mismo tiempo indica cuál es las funciones que tienen los líderes de la iglesia. Por ejemplo, si alguien viene a una iglesia trinitaria, como es el Dios verdadero, un Dios trino, y quiere negar la doctrina de la Trinidad, pues a través de la confesión de fe es una forma de enfrentar a esa persona y decirle que aquí hay una forma de creer que está plasmada en una confesión de fe y que por lo tanto usted no puede venir aquí a tratar negar, de cambiar, sí, o tratar de cambiar. Cambiar o inventar cosas. Pero eso se puede hacer, hermanos, cuando usted tiene algo escrito, que tenga declaraciones claras y abiertas sobre la autoridad de la iglesia, dónde comienza esa autoridad, qué tiene que estar velando esa iglesia, y que los trabajos de la iglesia sean transparentes a la congregación. Esa es la importancia de una confesión de fe. Otra importancia de la confesión de fe, pues mire, las confesiones de fe son como resúmenes de las diferentes doctrinas. Usted no necesita ir a un libro de teología de esos voluminosos para buscar qué cree su iglesia, sino que ya está en una confesión de fe, en una forma concisa
y clara. Como el pasaje que vamos a leer ahora, Filipenses 2 del 5 al 11, usted va a ver que se cree que también es un himno antiguo, ¿verdad?, de la iglesia, y aparentemente así mismo fue porque tiene hasta un ritmo, pero al mismo tiempo manifiesta una confesión de fe de la iglesia. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues mire qué interesante. Ahí tenemos una confesión de fe concisa, donde se habla de la encarnación, se habla de la deidad de Cristo, y la tenemos en la Escritura. O sea, parte de la vida de la iglesia era plasmar esas confesiones. Parte de la vida de la iglesia es que la gente supiera dónde está parada. Pero cuando usted pertenece a movimientos religiosos que no escriben lo que creen, que según el antojo del líder que está al frente, o todas esas manifestaciones o maquinaciones del líder, o manipulaciones del líder, pues usted está a merced de ese líder. Está a merced de los cambios, está a merced de los inventos que pueda tener ese líder o un grupo de líderes que puede esclavizar a una congregación, que puede aplastarla y decir usted, preguntar, pero caramba, hace 5 años se creía diferente, pero como los líderes malsanos, ¿verdad?, son gente manipuladora y dicen, no, eso no era así, como no está escrito. Pues pueden manipular, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo claro. Si usted hermano que me escucha, usted entiende que Jesucristo es Dios y la iglesia a la que usted llega no creen que Cristo, o sea, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, usted está fuera de sitio. Así mismo es. Usted está fuera de sitio porque la iglesia donde usted está asistiendo entiende que eso no es correcto. Pero no lo plasman, posiblemente no lo plasman. No lo dicen públicamente. Claro, porque lo tienen escondido. Usted indague, escudriñe, averigüe qué piensan. Mire, yo he entrado en páginas de internet de sectas que yo sé lo que enseñan en unas áreas y voy a esa área y alguna vez está hasta clausurada. Porque ellos quieren esconder, porque quieren engañar a los incautos. Y después que los tienen allí, entonces los va adoctrinando, que no está mal, porque cada iglesia debe adoctrinar, ¿verdad? Pero no plasman lo que creen, porque la intención es engañar. Mire, una tercera razón para que hayan confesiones, y esto es muy importante, es que las confesiones van a establecer unas pautas para aquellos que van a encargarse, que Dios los llama a ser oficiales de la iglesia. Si hay una confesión y hay un libro de orden que establece cómo deben ser las cosas, allí no pueden haber amiguismo, allí no pueden haber favoritismos por familiares, allí no pueden heredar personas las iglesias como si eso fuera un negocio privado. Las famosas claques. Exacto, las famosas claques, muy bien, las famosas claques de las iglesias, porque como hay una confesión, hay un libro de orden, usted sabe cómo las cosas se tienen que hacer y al mismo tiempo se establece quién puede ocupar el cargo. Y se establecen las pautas que establece la Escritura para que usted ocupe un cargo en la iglesia. Y si eso está claro y está explicado, usted sabe que usted puede apelar a ese documento para evitar cualquier abuso o cualquier manejo turbio dentro de la congregación. Esa es la importancia de las confesiones, esa es la importancia de los libros de orden. Que así, entonces, los llamados de Dios a diáconos, a pastores, a ancianos, a líderes, ¿verdad?, se hagan según las pautas. Y esas pautas están establecidas en una confesión de fe, están establecidas en un libro de orden. Pero cuando no están escritas, usted ve que empiezan los amiguismos.
y empieza cualquiera a ocupar el cargo y usted se resiente y dice, bueno, lo que pasa es que como es amigo de fulano de tal y como es amigo del pastor, y entonces empiezan los problemas porque no hay nada escrito. Mira, esos grupitos, esos son todos amiguitos y unos se eligen los unos a los otros. Exacto. Y automáticamente, oiga, hoy yo estaba usando un término en una conversación con mi esposa acerca de precisamente el juego, uno de los juegos de tenis que tuvimos la oportunidad de ver, y ella me decía, pero es que no es justo que la bola caiga en un cantito de la línea y sea válido. Y yo le decía a ella, mira, lo que es igual no es ventaja. Exacto, eso es lo primero. Estas confesiones son válidas para el que quiera hacer bien y el que quiera hacer mal, porque se le va a aplicar a ambos por igual. Claro, y así se vela por la vida de la iglesia y se vela que los que asuman cargo ya en esta tercera característica sean gente de madurez. Y muchas veces, pastor, esta es la base para aplicar la disciplina correctamente. Exacto. Nuestra iglesia tiene una confesión de fe, que es la Confesión de Fe de Westminster. Tiene un libro de orden. Tiene también catecismo mayor, que es para los adultos, catecismo menor, que es para los niños, que es preguntas y respuestas de la fe. Y nadie puede venir a enredarnos, ¿oyó? Porque todo está plasmado y escrito. Amén. Pero vamos a pasar a la sección de las noticias religiosas. Vamos a seguir por este tema más adelante. Vamos a oír al hermano Ángel Carraquillo con las noticias religiosas de esta noche. Oiga, hermano, seguimos en el tema de las confesiones, pero en esta ocasión lo vamos a aplicar, fíjense, a las piscinas en Río, en las Olimpiadas. Baudía y Johnson de salto sincronizaron, hablaron sobre cómo su identidad en Cristo es más importante que cualquier premio. Una de las grandes promesas en la piscina, Caleb Dressel, comparte sobre su fe y dice, la pareja estadounidense masculina de saltadores de plataforma de 10 metros, Steve Johnson y David Baudía, consiguieron la medalla de plata al quedar a 10 puntos de la pareja china, vencedora en la competencia celebrada este lunes en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Poco después de conocer el resultado, Baudí y Johnson hablaron para la televisión sobre cómo había sido la competencia y la alegría de obtener una medalla. Había una gran presión, dice uno de ellos, y lo hemos podido sentir. Que también competirá en la prueba individual. O sea, Baudía es uno de los que estaban en salto en pareja y ahora también va a competir individualmente. Puedes pasar por una crisis de identidad cuando mi mente está en el salto. Si me dejo definir por eso, me vuelvo loco. Pero los dos sabemos que nuestra identidad está en Cristo y estamos agradecidos por la oportunidad que supone para nosotros competir aquí. Ha sido una experiencia emocionante para nosotros, añadió Baudía. El atleta es conocido por su fe, de la que ha dado testimonio en un libro que escribió tras ganar la medalla de oro en Londres, más grande que el oro, donde explicaba la importancia de confiar en Jesús por encima de cualquier logro personal o deportivo. En otra parte dice un mensaje tatuado en la piel de uno de los atletas, Caleb Dressel, una de las estrellas emergentes de natación que consiguió el oro en el relevo de 4x100 estilo libre junto a la leyenda Michael Phelps. Dressel suele escribir citas bíblicas en su rostro. Uno de los favoritos del atleta de 19 años de edad, tiene 19 años de edad, oigan, es Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor, dice la cita, tendrán nuevas fuerzas, se elevarán en las alas como águilas. Un versículo que además ha servido de inspiración para el gran tatuaje de un águila que tiene en su hombro izquierdo. El año pasado Dressel contaba en una entrevista que su motivación no es solamente batir récord o ganar, sino también inspirar a la gente y mostrarles que encuentro mi felicidad en lo que Dios me ha dado. Amén. Amén, amén. Allí en Río 2016, en las Olimpiadas, Cristo es proclamado. Amén. Porque mire, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tremendo cómo ver esos atletas, ¿verdad?, confesando su fe en Cristo en medio de todos esos deportes y esa algunas veces algarabía descontrolada, Ángel. No, y aceptando que por encima del oro, la plata o la medalla o el honor que le puedan rendir los seres humanos está Cristo. Amén, amén. Por encima de todo eso humano está Cristo. Y cuando
tú en los deportes, en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficio, en tu hogar, tienes a Cristo primero, como debe ser, tienes al Señor como aquel que tiene la primacía sobre todas las cosas, y entregas tu vida al Rey de Reyes y te sometes a su palabra. Oiga, como dijo Cristo, vendrán los vientos, vendrá la lluvia y vendrá la tormenta, pero como la casa está sobre el cimiento, nunca caerá, nunca caerá. Y esos jóvenes recibiendo glorias del mundo, pero mire, del mundo entero que está mirando los juegos y recibiendo contratos de millones de dólares. ¿Cuánta gente que nosotros creemos que son buenos no sobresalen? Estos muchachos salen con plata de una competencia ardua, de todo compitiendo a diario en esos hits, o sea, las eliminatorias para llegar al final. Oiga, cuando usted llega al final es bueno, y ellos, aún por encima de todo eso, Cristo está primero. Y los contratos que le esperan de millones de dólares, ¿verdad? Pero si tienen a Cristo, mire, no necesitan más nada. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Y nos dicen por qué se utiliza el término catecismo, ¿verdad? Para documentos de enseñanza. Mire, vamos a ir explicando que la Iglesia Católica no inventó ese término, ¿yo? Catecismo es un término antiquísimo y tiene que ver de catecúmenos, de personas que comienzan en la fe, de personas que van a ser enseñados en la fe. Y se creaban documentos que eran así, preguntas y respuestas, y esos documentos lo que hacían era que las personas podían contestar sus dudas y eran enseñados, eran adoctrinados según la palabra de Dios. Ahora, también hay falsos catecismos, ¿verdad? Porque la base de un catecismo, según la teología protestante, la reforma protestante, tiene que ser la Escritura. Pueden haber catecismos que enseñen dogmas de hombre, preguntas y respuestas enseñando dogmas de hombre sin base bíblica. Y al no tener base bíblica ya no son catecismos, son cementerios escritos, los cuales tenemos que alejarnos. Todo catecismo, mayor o menor, o sea, para adultos o para niños, preguntas y respuestas, tiene que basarse en la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Amén. Mire, una cuarta característica de una confesión que ayuda mucho a la iglesia es que las confesiones le van a dar importancia a lo que tiene importancia. Porque algunas veces se discuten no doctrinas secundarias, sino algunas veces tonterías. Tonterías, hermano. Porque la iglesia es una iglesia inmadura, porque no ha sido educada en la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando yo era soltero, ¿verdad? Muchos años. Yo visité una iglesia en el área de Santurce. Y los jóvenes que estaban allí, usted notaba la inmadurez bíblica. Y yo era joven, pero yo me daba cuenta porque ya el Señor me había bendecido con cierta madurez bíblica. Y un joven se me acercó: muchachos, si tú supieras las discusiones que hay aquí. Yo pues dije, caramba, discusiones bíblicas. No, y que una discusión una vez fue, bueno, aquello se iba a caer en el salón. Yo interesado, ¿y cuál fue la discusión? Y él me dice, no, porque nuestro pastor pues salió de vacaciones y visitó Disney y la discusión era si se había montado en las máquinas o no se había montado en las máquinas. Y yo no podía dar crédito a lo que aquel joven me decía, que esa era la discusión que tenían profunda, en una escuela dominical. Wow. ¿Sabe algo, hermano? La importancia de las confesiones es que dan relieve a lo que es importante, a lo que debe ser importante
para la fe del creyente. Deben ser una guía para la enseñanza, o sea, para la clase bíblica o la escuela bíblica, esto debe ser una guía. Actualmente nosotros en nuestra iglesia estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster en sus distintas partes, y todos los domingos, oiga, la discusión está centrada en la Biblia, porque la confesión específicamente, si hubiese algún dato o alguna cosa que fuera antibíblica, ahí va a surgir. Y la confesión, que ha sido aprobada desde 1647, 48. Sí. Oiga, eso ha sido probado sobremanera, y como yo le decía ahorita, ella misma valida con versículos bíblicos cualquier postulado que nos está mostrando. Y al mismo tiempo la confesión, al darle relieve a lo importante, las partes que pertenecen a la conciencia del creyente, las respeta y las deja a un lado. Exacto. Para que usted no esté discutiendo nimiedades en la congregación que pertenecen a la conciencia del creyente, en relación a alimentos, en relación a algunas vestimentas. O sea, nosotros tenemos que entender que las confesiones delimitan y llevan a la iglesia a lo que es importante, a la discusión seria, madura de la palabra de Amén. Dios. Oiga, otra característica que tenemos de las confesiones es que las confesiones siempre están levantando issues presentes, pero también nos conectan al pasado. Por ejemplo, nuestra confesión, la Confesión de Fe de Westminster dice, mire qué interesante, que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Mire qué interesante, porque posiblemente en el siglo XVII no habían estas polémicas con el homosexualismo y el matrimonio gay, pero ellos enfatizaron el matrimonio que Dios ha establecido, el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, esa confesión levanta el issue, miren qué interesante, del matrimonio, hablando de que tiene que ser entre hombre y una mujer, pero entonces al mismo tiempo nos conectan con el pasado de la iglesia. Y vemos en el pasado cómo los hermanos, nuestros hermanos en Cristo, hicieron un trabajo importante, doctrinal, que en el presente nos sirve de muchas formas. Por eso es que las confesiones relativizan el presente y nos conectan con el pasado. Las confesiones, ¿verdad? Cada domingo usted repasa la vida de Cristo, las enseñanzas de la iglesia según la Escritura, ¿verdad? Usted no tiene que estar reinventándose cada domingo. Cuando iglesias no tienen confesiones, usted ve que cada domingo tienen un payaso nuevo, o una payasada nueva, otro circo. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad, no hay una búsqueda de la verdad, no hay una confesión de estudiar que vean el presente y los conecten con las luchas de la iglesia en el pasado. Y entonces tenemos iglesias reinventándose cada domingo. Tenemos iglesias que cada domingo buscan qué espectáculo dar para divertir a las personas y nos dejen aquí el dinero que necesitamos para seguir nuestras vidas golosas, sin Dios y sin esperanza. Esto me trae a la memoria o a la mente, ¿no? El hecho de que muchas veces yo he dicho aquí, yo creo que se ha discutido en un sinnúmero de ocasiones, la importancia, hermano, de que el creyente escudriñe la palabra, que aprenda de la palabra. Las confesiones no son como, quizás mal uso el término, pastor, me corrige, pero son como el arroz y habichuela de la enseñanza bíblica, de la doctrina bíblica. Le dice a usted en forma clara. Concisa y clara. Exacto. Le explica a usted lo que dice la palabra. Así mismo es. Y estas cosas le van enseñando a usted cuando alguien venga y diga una payasada allá al frente, en el púlpito, utilizando el púlpito como no debe. Pues usted pueda juzgar y decir, eso está mal porque la palabra dice esto otro. Así pero si usted no tiene esa educación, esa base, y no le estoy diciendo que se meta a un seminario a estudiar, sencillamente en la base de su iglesia tiene que venir esa enseñanza. Amén. Por eso es que las confesiones
nos muestran que el cristianismo es una religión histórica, arraigada en la historia, que no se da en un vacío, y las confesiones lo llevan a usted hacia ese pasado donde la iglesia seguía presente y sigue presente, levantando la voz del Evangelio y la voz de Cristo. En ese sentido, el uso de los credos y confesiones, como nos dice un autor, es uno de los medios intencionales de conectarnos con el pasado, identificando a la iglesia con ese pasado y levantando las doctrinas en este presente. Mire, también las confesiones nos ayudan a que el culto, la adoración a Dios tenga sustancia. Porque en las confesiones se nos va a decir cómo se debe adorar al Dios verdadero basándose en la Escritura. Y cómo debe ser el orden de adoración. Cuando usted ve un desorden en la adoración, cuando usted ve que las personas no pueden meditar en el culto, no pueden adorar a Dios en una forma ordenada, como dice el apóstol Pablo, usted ve una violación a la palabra, pero como no hay confesión en esa iglesia y todo se hace al garete y todo es un desorden, pues nadie puede apelar a nada. Y entonces empiezan a hablar, no, eso fue lo que sentí, eso es lo que debe ser, yo sentí hacer esto, y entonces vienen los desórdenes. Y viene la violación a lo que dice la Escritura de cómo debe ser Dios adorado. Hay una violación a la doctrina bíblica. Hay una violación al culto verdadero que Dios estableció. Las confesiones nos ayudan a que el culto y la adoración a Dios sea en orden, según la palabra, y no según el invento del que está al frente. Yo le dije a ustedes en unos programas pasados que he visto disque pastores, vamos a llamarle pastores, ¿verdad? Pero yo no sé, pues uno vi que se vistió de Chapulín Colorado un domingo. Me gustaría ver cómo me miraría mi iglesia, que yo llego vestido de Chapulín Colorado, y otro se vistió como si fuera un albañil. Supe de otro que cayó en desgracia, que tenía, yo no sé, un culto yo no sé qué, y él entró corriendo con short en la iglesia. Otros locos en el sur de Puerto Rico pusieron un ring de lucha libre. Mire qué barbaridad y qué estupidez. Violentando el culto verdadero a Dios, blasfemando el nombre del Dios santo y verdadero, el que merece reverencia y respeto. Las confesiones nos ayudan para que la adoración a Dios sea una adoración correcta, para que sepamos cómo se debe adorar a Dios. Mire, y se puede decir por último, ¿verdad?, que las confesiones ayudan al plan que se estableció en la Escritura, al plan del apóstol Pablo, de que la iglesia se conduzca en orden, que la iglesia abrace la doctrina apostólica, no de los apóstoles modernos que son un grupo de charlatanes, ¿oyó?, sino los apóstoles de Cristo, los que Cristo llamó a ser testigos, llevar el testimonio y a morir por Cristo. Ese plan del apóstol Pablo, esa estructura de la iglesia que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 20, que la base de la iglesia son los apóstoles y profetas, la zapata de la iglesia. Las confesiones recogen la doctrina apostólica y la plasman, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo para que la iglesia siga caminante, levantando a Cristo como estandarte. Y al mismo tiempo, hermano, desechando toda doctrina y falsos apóstoles, como dice Cristo a las iglesias en Apocalipsis. Esa es la importancia de las confesiones. Esa es la importancia que su iglesia tenga una confesión de fe. Porque así la gloria de Dios será protegida y la iglesia de Cristo crecerá en sanidad. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar
bendiga tu trabajo y tus hijos. Y el próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190 y WCGG Guanadía 1060. WIBB Vieques, escuche Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la necesidad de las confesiones de fe. La necesidad de las confesiones de fe. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante y tan necesario en esta época donde hay tanto de la Escritura. Creen que era un himno antiguo de la iglesia y a mí no me queda tampoco la menor duda, pero ese himno antiguo, esa declaración recoge una confesión de fe. Una forma de la cual, en forma concisa, valga la redundancia, manifiesta lo que cree la iglesia y ha sido parte de la historia de la iglesia plasmar lo que cree y lo que enseña. Por lo tanto, es necesario que los creyentes tengan confesiones. Es necesario que sepamos la importancia de las confesiones. Una de las características que tienen las confesiones y que nos ayudan las confesiones de fe es que delimitan el poder de la iglesia. En la historia de la Reforma hay varias confesiones, ¿verdad? Que nos puede mencionar aquí el hermano Ángel. Sí, Inventor de doctrina y de dogmas de hombres y de mentiras para engañar, para explotar a la comunidad. Es muy importante este tema, la necesidad de las confesiones de fe. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Buscamos la palabra de Dios, busca tu Biblia, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio. La Biblia son por lo general, nos dice un autor, lo que tratan es proteger, ¿verdad?, para ellos algo importante y bíblico, la autoridad suprema de las Escrituras. Pero lamentablemente cuando usted deja de escribir, poner en papel, en blanco y negro, lo que cree su iglesia, lo que interpreta su denominación de la Escritura, estamos abriendo la puerta a diferentes vientos, ¿verdad?, y movimientos religiosos que pueden introducirse en cada congregación. Los versículos que leímos, que leyó el hermano Ángel en esta noche, Pablo dice, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Estas son las instrucciones. Y después que da esas instrucciones, nos habla de una confesión de fe pequeña que otros comentaristas de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. En esta noche, hermanos, nosotros queremos discutir un tema basándonos en un artículo que fue publicado
para el 2013 de la revista de nuestra denominación New Horizon, Nuevos Horizontes, y que se titula ¿Por qué los cristianos necesitan confesiones? Hay mucha gente, ¿verdad? Muchas iglesias que afirman diciendo que ellos no tienen confesiones y solamente tienen la Biblia. Y otros pues dicen, no, nosotros somos una iglesia confesional. Aquellos que, ¿verdad?, argumentan que no tienen ningún credo, sino Cristo, solamente Cristo, y ningún libro, sino